Bueno, comenzamos la mañana del centro y ahí fuera de aire le decía a nuestra primera entrevistada del día que íbamos a charlar un poco de todo y de todo un poco, ¿sí? Porque la verdad que en este último tiempo han pasado cosas en torno a la educación, que ella representa de un tiempo a esta parte, por supuesto, pero también es concejal, pero también es delegada regional de la CGT y en 2 o 3 ocasiones, 4 o 5, a veces hasta en un mismo mes la encontramos cumpliendo cada uno de estos roles, de estas funciones. ¿Cómo está Yanila Cofré? Buen día. Hola, buen día a toda la Gracias audiencia. por venir, esta vez a piso. No, gracias a usted por invitarme. Por favor. Bueno, si te parece, comenzamos con lo más reciente, ¿no? Esta Bueno. movida que realizaron ayer con el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Reclamos, pero también una clase abierta, como para mostrar aquello que hace la educación pública, pero sin dejar de reclamar por los derechos. Bueno, en principio me parece que la acción tiene como fundamento, una es mostrar lo que sucede dentro de las instituciones, poder dar una muestra de lo que sucede dentro de las instituciones y también visibilizar algo que por ahí, como nosotros estamos en el contexto de la provincia de Buenos Aires y las escuelas en su mayoría son provinciales, o sea, o casi su totalidad, sacando las privadas, siempre parece que lo único que afecta es lo provincial a las instituciones y claramente esto no es así. Afecta tanto hablando de lo salarial como lo que es infraestructura, lo que es comedores. Entonces hay acciones que tienen que ver con el gobierno nacional que impactan directamente sobre la vida educativa. Entonces eso está invisibilizado en la sociedad. Siempre cuando uno habla de educación se remite a lo provincial. Sí. Entonces por ahí podemos hacer un punteo de cuáles son las cosas que afectan directamente. Porque mirá, a partir del 23 del 10 de diciembre del 23, a partir de la asunción del nuevo presidente, hubo una afección directa al salario, ¿sí? Porque nosotros estamos cobrando hace más de 25 años el Fondo de Incentivo Docente. Eso se sacó, eso afectó directamente al salario y tenemos que hablar de un poquito más del 15%, en algunos casos, un poco más del 15% del salario del docente, y por cargo, ¿sí? Por lo cual sufre un impacto fuerte el salario docente y que en realidad tampoco vemos que vaya a otro lugar que diga, bueno, vale la pena el sacrificio, ¿no? Impactó directamente al salario de los docentes y vemos que la cosa está cada vez peor. Entonces, por un lado tenemos el gobierno nacional intentando desfinanciar la educación porque ya no le alcanzó con el salario docente, sino que va más allá. Nosotros tenemos hay un presupuesto en este momento. Después de haber estado sin presupuesto, pasamos a un presupuesto que claramente le quita y desfinancia la educación pública. Entonces, tenemos obras paralizadas. En provincia de Buenos Aires había 100 obras, más o menos alrededor de 100 obras, que quedaron sin hacer porque se hacían con fondos nacionales. Nosotros estábamos trabajando fuertemente en lo que era empezar a llevar adelante las jornadas completas de las escuelas, que en el caso de Chivilcoy tuvimos 3 o 4 creaciones, y eso iba a ser paulatino. Había iniciado, se estaban presentando los proyectos para que otras escuelas fueran. Eso era con fondos nacionales, se hacía por un tiempo determinado, que eran 5 años, para que probar a ver si resultaba, si la comunidad servía, si mejoraba la educación. Entonces, digo, esto se tuvo que dejar de hacer. O sea, a ver, gracias a la provincia de Buenos Aires que decidió mantener esos cargos que se habían creado con fondos nacionales, la provincia los absorbió y los sostiene, pero la verdad es que no se pudieron seguir creando las otras escuelas que ya estaban en condiciones de hacerlo. Entonces, esto fue otra de las cosas. Infraestructura, sí encargo por lo menos de escuelas que quedaron paralizadas las obras, no se van a hacer. Y eso repercute directamente en las instituciones porque es la calidad que tenés dentro de trabajo para los docentes, pero también la calidad que tenés para los alumnos y las comodidades y cómo se desarrollan las actividades dentro de una institución, ¿no? Sí, a ver, había obras puntualmente que bajaban de Nación. Sí, con las escuelas. Sí, por eso digo, eso era concreto que era Nación, porque además tenemos que ver esto. Nación tiene un montón de cobros que lleva adelante, ¿sí? Para que son tipo fondo educativo y realmente no tiene escuelas a cargo. Entonces, en realidad, por eso lo que hace es tener acciones con determinado fondo para infraestructura, para comedores, para que los comedores fueron otros de los afectados. También hay que decir lo que es. Lamentablemente, la pérdida de los subsidios a los servicios impacta directamente, que es sueldo indirecto para los docentes. Entonces, como impacta al resto de la comunidad, los docentes también.
Entonces digo, bueno, todas estas cuestiones son reclamos concretos que queremos desde educación llevar adelante, y en el marco del FUD se realizó esta actividad que fue el día de ayer, y el día martes va a haber un paro nacional, porque además otra cosa más, no tenemos paritarias docentes, y recordemos que la paritaria nacional docente lo que pone es un piso de salario para que después la provincia, cada uno de sus provincias, pueda llevar una discusión adelante respecto al salario. Bueno, esto también se sacó. Entonces digo, sí, hay un montón de cuestiones y que si no las visibilizamos y no logramos una lucha conjunta con la ciudadanía, con la comunidad educativa, digo, con los padres, con los auxiliares y demás, esto se va a ir complicando porque nos afecta a todos, porque vemos que permanentemente se afecta a los trabajadores, a las familias, a las empresas, digo, viene pegando fuertemente a quienes en realidad necesitan tener o asistencia o la tranquilidad de que van a trabajar y van a poder llegar a todos los requisitos que tiene su vida diaria sin tener que andar corriendo. Hoy por hoy estamos hablando de que a mitad de mes ya los trabajadores están a fin de mes. O sea, sí, llega el día 15 y ya está, es fin de mes. Entonces es una locura. Encontramos que se están endeudando con las tarjetas de crédito para poder comer. O sea, y eso lamentablemente no es que vos decís, bueno, mira, yo voy a cambiar una puerta de mi casa, me endeudo con la tarjeta, total es una vez y nada más. Cuando vos empezás a comprar alimentos con la tarjeta de crédito, se hace una cadena tan grande porque la necesitas a partir del 15 de ahora y la vas a necesitar a partir del 15 del mes que viene, y la deuda se va acumulando y después lamentablemente las tarjetas terminan siendo impagables. Entonces entran en una corrida de tener deudas y bueno, es lo que está viviendo la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, mi sector es el docente y en particular. Sí, lógicamente. Esto te iba a preguntar, ¿no? Porque en este último tiempo se habla mucho del presupuesto universitario. Ahora nos estás marcando la de financiación es integral, digamos. ¿Involucra todos los niveles de educación? Totalmente. Eso era lo que hay que visibilizar un poco, que el impacto no es solo en las universidades. ¿Sí? La universidad es lo que hizo más ruido y tiene que ver con la expectativa que cada uno tiene de su vida, para su familia, digo, y quedó claro que la República Argentina y los ciudadanos de la República Argentina no están dispuestos a entregar la educación, que no es lo que quieren, que es aspiracional. O sea, todos aspiran que sus hijos puedan estudiar, ascender. Digo, es el sueño que tenemos todos aquellos quienes tenemos hijos, que puedan lograr. Y cuando me refiero no es solamente por ir a la universidad, estudiar en lo que ellos quieran, si es una profesión, lo que deseen ser, porque yo digo siempre, cuando uno elige qué carrera va a llevar adelante, es lo que te espera para el resto de tus días, ¿sí? Digo, sí. Vas a trabajar, hasta que te jubiles vas a trabajar de eso, entonces tiene que ser algo que realmente te guste, que lo disfrute, que sientas pasión por lo que haces. Entonces, bueno, la verdad es, siempre reclamamos de tener más universidades que pudieran llegar, porque es muy difícil para una familia de trabajadores poder sostener, hoy es imposible con los salarios como están, pero en realidad es muy difícil poder sostener otra casa en paralelo. Entonces nosotros lo que hablamos era de que la universidad llegue a los alumnos, a la gente, y aquel también adulto que no lo pudo hacer en algún determinado momento, para que pueda llevar adelante aquello que soñó, que quiere y que le sirve, y que muchas veces es una deuda propia, digo, tiene que ver con uno. Bueno, pero en esto de nota está mostrando que en realidad el ataque es concreto a la educación pública. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Le encuentran alguna explicación de por qué la educación? Viste que estamos también en épocas, ayer justamente se lo preguntaba también a un colega tuyo, digo, estamos en época donde hoy escuchamos a un montón de dirigentes políticos hablando de educación, pero viste, después cuando asumen por ahí un rol en el Congreso, se olvidaron. Bueno, a ver, el tema es complejo el tema de la educación, ¿no? Y también es complejo enfrentarse a alguien que ha sido educado y que ha sido formado y que tiene un pensamiento crítico. Digo, es mucho más fácil enfrentarse con aquel que no puede pensar, que vos pegás 2 saltos, gritás 4 insultos y te siguen. Digo, es más fácil eso que aquel que te va a cuestionar. Yo creo que en realidad hay un desinterés, no les interesa, no les importa. Pero hoy estamos asistiendo a la realidad más triste que pueda tener nuestro país. Estamos asistiendo a ver y acostumbrarnos a ver todos los miércoles cómo golpean a los ancianos, cómo hacen abuso de poder, porque la verdad es que ir a pegarle a una persona mayor, pero bueno, digo, esto es bueno porque se puede mostrar qué es lo que está pasando, pero es muy doloroso que los argentinos nos acostumbremos que sabemos que los miércoles lo van a golpear.
y que va a pasar y que no va a pasar absolutamente nada con esta gente, por lo menos en lo inmediato, con esta gente que golpea, y que es una orden, es una bajada política, ¿no? Bueno, el que se queje lo van a golpear. Ayer vimos cómo agarraron a un periodista, lo pisó, el periodista se quejó porque lo habían pisado, estaba cubriendo la marcha y cuando se quejó lo agarraron, lo tiraron, chuparon atrás de todos los que estaban con escudo, lo tiraron en el piso, había 20 policías rodeándolo. Digo, estamos asistiendo realmente a una deshumanización, a un maltrato, a tratar de meter miedo, porque la verdad es que, mira, yo hace muchos años que voy a movilizaciones y siempre, ahora por ahí puede ser generales, pero siempre fueron movilizaciones docentes, donde vos claramente veías movilizado a los docentes, a los maestros, y muchos iban con sus hijos, porque si una pareja se componía de un matrimonio, por ejemplo, docente, iban a la movilización y llevaban a sus hijos porque no podían dejarlo, porque además normalmente cuando se hacen jornada de movilización termina siendo movilización y paro. Entonces llevaban a sus hijos y vos ibas con la tranquilidad de que sabías que podías marchar y hacer un reclamo que el otro puede coincidir o no, ¿sí? Pero en realidad, si vos tenés un motivo para reclamar, tenés que tener la posibilidad de hacerlo. Hoy, la verdad, es que yo no sé si se animarían esos docentes a llevar a una movilización a sus hijos, porque lo que estamos viendo es una violencia extrema. Bueno, pero a ver, lo que intentan hacer es tener el control de todo, que nadie se queje, que nadie diga nada y que todos sigan creyendo que esto va a salir adelante cuando claramente vemos que no va a salir adelante, ya está la muestra y la gente lo ha empezado a notar y por eso tuvimos la elección que hemos tenido y por eso vos ves la desilusión de mucha gente que confió, que pensó que era el camino correcto, hablando de lo arrepentido que están. Fíjate que no pueden prácticamente salir a ningún lado porque es casi espontáneo los insultos, pero bueno, digo, cuando la dirigencia política, igual no hablamos de cosas totalmente distintas, ¿no? Porque hemos tenido gobiernos que tenían un 6% del PBI para educación. Sí. Entonces, bueno, ahora tenemos uno que presupuesta un 0,76. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo un político que otro. Tendrán errores, tendrán aciertos y tendrán alguna, inclusive muchas veces uno proyecta algo que después cuando empieza a ejecutar termina tal vez teniendo que tener correcciones, también termina con fallas por cómo fueron bajadas o aplicadas en determinado lugar. Digo, pero por lo menos discutir las acciones. Acá estamos discutiendo querer desaparecer algo como es la educación pública, ¿no? Y que creo que la sociedad no está dispuesta a negociar. Yo creo que la sociedad argentina tiene muy en claro de la importancia de la educación pública y es un orgullo, porque más allá de todo lo que se la quiera denigrar, insultar, porque vos fíjate que es continuo el ataque hacia la educación, ¿no? Tratando de generar en la sociedad como que es algo que no sirve, pero es el paso previo a querer hacerlo desaparecer después de financiándolo. Esto no es algo que comienza ahora, esto comienza hace mucho tiempo. O sea, con todos sus errores y sus aciertos, la educación pública argentina es un orgullo en el mundo. Nosotros tenemos muchísimos requerimientos del mundo para nuestros estudiantes y a ver, aquel que está en la universidad y aquel que se formó en la universidad también pasó por las escuelas públicas de la provincia de la provincia donde vive. Digo, no es que llega a la universidad y ahí es un genio, no, es todo un proceso educativo. Entonces, cuando nosotros hablamos del orgullo argentino en cuanto a la educación, tiene que ver con todo esto, ¿no? Que es todo desde inicial. Nosotros tenemos, fíjate que no todas las provincias tienen esa posibilidad de tener a los niños jardines a partir de salas maternales, a partir de los 3 años, de los 4, obligatorio. Digo, nosotros tenemos un enorme orgullo de que la educación está muy presente. Después podemos hablar de qué cosas tenemos que corregir y eso siempre va a ser, digo, nunca, el reclamo va a ser interminable, porque siempre vas a tener algo para mejorar y está bien que así sea, ¿no? Digo, pero la realidad es esta. Hoy lo que estamos viendo es un desfinanciamiento y a ver, todo aquello que desfinanciamos desaparece. Hay que entender eso. Que esto no es que, bueno, no, es un poquito, no, esto está intentando desaparecerlo, ¿no? Porque en realidad, si vos te pones a ver, tenemos excelentes docentes, pero si vos los desfinanciás, llega un momento que se tienen que ir a trabajar otra cosa porque no pueden subsistir con eso. Bueno, eso es lo que está pasando en las universidades, ¿no? Las desfinanciaron tanto, pero bueno, pasa que tenés renuncia de profesores, de docentes de muchísimos años, docentes que son muy prestigiosos y los vamos a perder
porque esta gente vino a hacer esto, vino a romper con la educación pública, como vino a romper con la salud y como vino a romper con las empresas. Digo, no es que solamente es un ataque a la educación, no es que estamos perseguidos y decimos somos nosotros solamente. Está tratando de destruir todo, pero ya lo había dicho el presidente, que iba a ser el topo, que iba a destruir el Estado, y el Estado es el control para que las cosas funcionen. El Estado tiene que estar presente, muy presente, para llevar una visión de qué país queremos, ¿no? Claramente es por ahí. Mencionaste las empresas. ¿Cuál es la realidad que hoy te estás encontrando como delegada de la CGT también? Mirá, tristemente vamos a asistir a la desaparición de las pequeñas en principio, y después esto se va a ir agravando. Uno ve que, pero está pasando en todos lados. Digo, por ahí nosotros hubo, digamos, golpes grandes de empresas que fueron, ni bien iniciaron, como fue Bicontinental. Digo, tenemos otra metalúrgica que se cerró en ese momento porque saben que es insostenible. Y hoy por hoy en Chivilcoy no es que tenemos algún cierre de alguna empresa grande, pero yo creo que todos están muy complicados. Cuando yo te decía recién de los servicios, que es sueldo indirecto, bueno, a las empresas también le pasa eso. Los servicios también son para las empresas y los aumentos que recibieron también. Entonces, esto también impacta sobre la competencia que esa empresa va a tener después. Al abrir de importaciones, bueno, todo esto complica. Realmente nos está cuidando, nos estamos protegiendo a las empresas y a los trabajadores de Argentina. Están totalmente desprotegidos y con riesgo a desaparecer. Esto claramente va a ser un industricidio, no hay muchas vueltas. Si esto, ojalá tengamos la posibilidad de revertir esto. Yo creo que estamos asistiendo a algo que yo en los años que tengo siempre digo, me parece que es un momento que cobró mucho valor la importancia de tener diputados que voten en acompañamiento al pueblo y a lo que el pueblo necesita y para los que lo votó, ¿no? Porque siempre pasa así como muy desapercibido la función y la importancia del Congreso. Bueno, hoy tenemos un Congreso que se ha plantado firme, que está defendiendo todo aquello que termine siendo nocivo para nuestro país, ¿no? Entonces digo, ¿cómo de un momento también tuvimos que asistir a ver que muchos entraron con representación para realizar una acción y realizaron otra totalmente distinta, dándole poderes, digo, que desde ese inicio, ¿no? Es una locura darle un poder absoluto a alguien que venía y que había aclarado que venía con motosierra. Digo, no era que venía con un proyecto de país que vos podías decir, bueno, no, me mintió, me dijo que iba a ser este país y terminó rompiendo todo. No, venía a decir que rompía todo y vos le diste las herramientas, porque eso también hay que aclarar, que eso es responsabilidad de... Nosotros hoy tenemos la posibilidad de que hay diputados y tenemos una instancia importantísima el 26 para decidir quiénes nos van a ir a representar ahí, ¿no? Digo, hoy por hoy podemos ver, ayer hubo una sesión muy extensa, sí, donde se tocaron temas importantísimos, porque la verdad que estamos asistiendo a algo que no lo habíamos vivido nunca, ¿no? Hablar de narcodiputados, o financiados por narcotráfico, digo, realmente es gravísimo. Necesitamos volver a la institucionalidad, a tener claridad respecto a las votaciones que se hacen, quiénes votan y cómo votan, y mirarlo y acompañarlos a aquellos que queremos que el país salga adelante. Bueno, tendremos que ponernos y mirar y votar y militar y caminar más que nunca para que lleguen esos diputados y no otros que después levanten la mano de acuerdo a no sabemos qué conveniencias, ¿no? Porque claramente después padecemos esas decisiones. Pero bueno, a mí me parece que es muy importante que ahora, el 7 de septiembre dio un aviso y creo que es importante que se vuelva a poner un freno para tratar de traer mayor normalidad, tranquilidad y que se empiece a encaminar hacia otro lado y no como venimos, porque si no, la vamos a pasar muy mal, ¿no? Hace unos días atrás hubo una encuesta que hizo el Sindicato de Empleados Municipales, ya te traigo acá, digamos, al pueblo, a la ciudad, expresando, bueno, por lo menos en esta encuesta, que la mayoría de los empleados municipales estaban en disconformidad con sus sueldos. Es una cuestión que venís planteando de un tiempo a esta parte en el Consejo Deliberante. ¿Qué es lo que estás encontrando también a partir del diálogo, de la charla con dirigentes, pero también con empleados? Mira, en realidad yo estoy segura que
dio el 96% porque era una encuesta abierta donde podían votar y seguramente ese 4% que logró romper el 100% fueron mandados a hacerlo, porque la verdad es imposible que los trabajadores se puedan sostener con ese salario. Es imposible que haya crecido la planta en personal, digo, y que se destine menos porcentaje para el pago de los salarios. O sea, realmente cuánto tenés que pisar los salarios, porque nunca fueron buenos salarios los de los empleados municipales, eso hay que decirlo, y creo que es una deuda pendiente que tiene el Ejecutivo que inicie en el 2027, ¿no? Va a ser una deuda pendiente con los trabajadores municipales. Como también así, creo que la deuda pendiente que tienen es poderles dar mayor organización y no tener 10 personas en una oficina, porque la verdad es que es muy triste tener que llegar a un lugar y no saber muy bien qué tener que hacer, porque hay días amontonados en un lado y por otro lado hay un montón de otras cuestiones que no se llevan adelante porque no hay personal para hacerlo. Entonces, digo, hay que trabajar profundamente en eso. Y la profesionalización de los trabajadores, tratar de buscarle, de acuerdo a qué municipio y a qué distrito, cómo queremos llevar adelante nuestra ciudad, en qué se puedan perfeccionar y quién le guste hacer una cosa u otra para poder dedicarse a eso dentro de su trabajo dentro del municipio, ¿no? Yo creo que es esa también una tarea que tiene pendiente nuestro Ejecutivo y que nunca le dieron importancia, y creo que eso se tiene que pensar a futuro. Pero en realidad el salario de los municipales es imposible, insostenible. Si alguien alquila, no puede vivir. No puede vivir. Después encontramos trabajadores municipales que están haciendo 10.000 actividades distintas para poder comer. Y por otro lado también tenemos que decir que depende cómo te vean y cómo te quieran, si haces horas extras o no, no importa la necesidad, cuando en realidad las horas extras deberían ser una necesidad. Pero bueno, eso está pasando también, eso lo venimos denunciando. Lamentablemente en el Consejo Deliberante es muy difícil en este momento trabajar porque el Ejecutivo, el bloque oficialista, junto con algunos aliados de la oposición, traban todo. A nosotros tenemos una buena expectativa respecto al cambio que se va a suceder a partir del 10 de diciembre, porque nos da otra composición y nos da otra posibilidad, por lo menos de tratar temas que sean de interés. Nosotros tenemos proyectos que están en comisión y quedan ahí y no se puede avanzar porque en realidad, tristemente, no se quiere discutir, pero ni siquiera llevar adelante la discusión, por lo menos digo. Y después cuando la gente dice, sí, no hace nada, y tienen razón, o sea, no podemos discutir, porque no podemos discutir los temas que son de interés para la gente. Mirá, yo te voy a poner un proyecto que no tiene erogación presupuestaria, o sea, que ¿por qué no se llevaría? Porque está bien que discutamos, por ejemplo, el tema del proyecto que hemos presentado del salario de los municipales, está bien que no quieran discutirlo, porque eso tiene una erogación presupuestaria que ellos no están dispuestos a dar o no les da interés al Ejecutivo eso. Ahora, yo presenté un protocolo de actuación frente al maltrato animal. Cuando nosotros hablamos de maltrato animal, no decimos que es solamente el sufrimiento del animal, que ya es un montón, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la salud pública. Cuando se dejan abandonados animales, que hagan lo que puedan y que sobrevivan como puedan. Y después pasan las cosas que nos pasan. Hay accidente en moto, hay gente mordida, y no sabemos si están vacunados o no, porque la vacunación, bien, gracias. Digo, no hay. Y cuando vos querés, por ejemplo, yo lo que hacía era, el proyecto que nosotros presentamos, lo que hace es poner orden de prioridades ante un maltrato animal. Y esto es muy simple. Es decir, bueno, a ver, yo veo un perro atado, encadenado al sol, es de una persona. A veces no puede el vecino acceder a esa persona porque no se lleva bien, porque no quiere tener inconvenientes. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿A dónde voy? ¿A dónde recurro? Bueno, esto te decía, haces esto, y ¿quién tiene que tomar la intervención? Son aquellos que están hoy trabajando y que están hoy cobrando un sueldo para no hacer lo que tienen que hacer. Bueno, era ponerle en orden qué cosas tenían que hacer. Bueno, ahí está parado. No hay forma. No era una cuestión presupuestaria. No. Mirá, se iniciaba así. Vos la denuncia la podías tomar telefónicamente. Entonces solicitamos una línea de teléfono que sea exclusiva para eso. Nos dijeron que no. En la comisión, estoy hablando con los concejales. No, porque no quieren poner otra línea. Bueno, bárbaro. Llamen al 911. Perfecto, tomamos 911. Ahora, yo necesito a alguien
que esté capacitado para eso. Entonces lo que le propuse era que capacitaran a una persona en distintos turnos y que si era un llamado por maltrato animal, que esa persona fuera el que atendiera ese llamado. No es tan complejo, digo. Y cuando nosotros hablamos de capacitarlo, tiene que ver para que la persona pueda, en la conversación con el que llama, poder saber si es algo que lo tenés que atender en los próximos 2 minutos o si es algo que puede esperar al otro día a la mañana, porque ahí tenemos el cambio y la importancia de quién recibe el llamado. ¿Sí? Bueno, lo único que eso pudimos avanzar, que se terminó pidiendo para la capacitación la intervención del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Me parece una locura que en el Ejecutivo Municipal no puedan capacitar a 3, 4, 6 o 10 personas que trabajan en ese sector para recibir y saber qué preguntas hacer para que te marque la importancia del llamado, ¿no? Que a mí me parece que hasta con algunos veterinarios o alguna, porque en realidad acá el problema más grande que tenemos son los perros. ¿Sí? Sabemos con los gatos también hay algunos, pero la mayor cantidad son perros. Entonces, bueno, era por ahí hablar qué preguntas se deberían, cómo se debería direccionar para que saber qué importancia le doy a ese llamado y cómo lo traspaso, digo, para la acción siguiente. Y después darle intervención a la gente de CASMA, que es la que tiene la responsabilidad, que están cobrando. O sea, ya son empleados. Era ordenarle la manera de actuar y actuar. Claro. Sí, porque acá lo más importante es decir, bueno, porque acá nosotros tenemos una ordenanza que es divina, ¿eh? O sea, digo, ya está vigente, no tenemos nada que modificar. Te dice cómo debe intervenir, pero no pasa. Mirá, nosotros tenemos la suerte como distrito de tener muchísima cantidad de voluntarias que dejan alma y vida para, apaciguar el dolor de los animales. Y que son ellas, pero a ver, también saben que cuando recurren a algún lugar van a estar solos, que van a tener un ofrecimiento cuanto mucho de un poco de alimento, ¿sí? Cuanto mucho, y después tienen que pedirle a la sociedad, empezar a hacer rifas, llamadas, pedidos, y se la pasan pobre pidiendo, pero porque en realidad están solas. Porque eso debería ser la municipalidad actuando y la sociedad ayudando, que estaríamos todos dispuestos a hacerlo. Ahora, eso no pasa. Acá son las voluntarias y después encima, ¿sí?, se genera un quiebre con la sociedad porque en realidad se empiezan a pelear unos con otros, ustedes piden plata, sí, pero desconociendo cuál es la realidad que tiene. A ver, piden plata porque si no ese animal va a quedar tirado ahí. También sabe que cuando llegaron a ver un animal se tienen que hacer cargo porque no hay quien se haga responsable en este distrito. O sea, la cuestión es, cuando se presenta un proyecto de ordenanza, o no necesariamente, porque por ahí de resolución o de información... ¿Sabes qué pasa? Que hay cosas que hay que discutirlas seriamente. O sea, a ver, el protocolo de actuación, si calcula que no se cumplen las ordenanzas, imagínate si haces un proyecto de resolución. Pero pasa lo mismo cuando haces un proyecto de comunicación. Yo hice una presentación de un proyecto de comunicación, ¿sí?, por el tema de una señora que falleció, que tenía gran cantidad de animales. Bueno, quiero saber qué intervención tuvo el CASMA, que es la dirección que le corresponde, pero... A ver, es información para saber dónde estamos parados y qué problema vamos a tener, porque no nos olvidemos que hace muchos años, yo era chica, tuvimos tristemente que salir en todos los medios de comunicación porque había animales que se mataban entre ellos para comerse. Esto ya lo vivimos en Chivilcoy. Entonces digo, bueno, yo quiero, como concejal, lo hicimos y como espacio político, llevamos adelante un pedido de informe, que la verdad, que la respuesta tendría que haber estado el otro día. Se hizo de manera, yo en el momento, cuando entramos, hizo la pregunta verbalmente al bloque oficialista, decir, bueno, ¿pueden averiguar esta situación? ¿Cómo está? ¿Dónde estamos? ¿Cómo está? Hasta el día de hoy no tenemos respuesta, tuve que presentarlo y ahora lo trabajaremos en comisión el lunes que viene. Digo, pero para todo esto pasó 20 días. Tiempo, claro. Eso es sufrimiento. Si el animal estaba sin comer, que la verdad, yo pido la información a quien corresponde, no quiero enterarme por comentarios. ¿Sí? Bueno, así estamos, digo, hay un desinterés. Pero bueno, si lo vemos que se cae en la columna y seguimos ahí, ¿no? Nos pasa, se saca todo el arbolado público y no pasa nada. Árboles de 50 años no los vamos a recuperar así nomás. Y tampoco importa, digo, hay un desinterés y un abandono muy grande. Y que eso también se ve reflejado dentro del Consejo Deliberante, porque son temas que no van a avanzar porque son temas que incomodan, ¿no? Pero bueno, hay que incomodar. Hay que seguir insistiendo con esto y ojalá encontremos la respuesta de que el otro lado decida ponerse incómodo y salir a la acción, ¿no? Que eso es lo que se desea, porque esto no es poner palos en la rueda. Esto es ponerte
temas en agenda para que vos decidas llevar adelante soluciones para la ciudadanía, que es para lo que nos votaron. Yanila, bueno, muchas gracias por haber venido a charlar de todas estas cuestiones, que te hayas acercado aquí hasta la radio. Bueno, obviamente que da para seguir charlando y ya lo vamos a retomar a estos temas en cualquier oportunidad. Te Muchas agradezco gracias, y muy cuando amable. guste a disposición. Yanila Cofré con nosotros aquí abriendo la mañana del centro, concejal, por supuesto, bueno, representante, dirigente de UDOCVA y también delegada regional de la CGT para abrir esta mañana del centro en materia